Lo último que vimos de la sesión anterior, ¿sí? Lo último que habíamos visto en la sesión anterior era lo que era transformación de fuentes prácticas, es decir, la filosofía era que en dos puntos de un circuito, ¿no? Recuerden que los puntos A y B del circuito pues están conectados a muchos más componentes, ¿no? Eso no es que exactamente abierto. Pues eso puede estar conectado a muchos componentes. Entonces la idea es que lo que está encerrado aquí en esta cajita punteada, entre esos puntos A y B, yo lo puedo representar de la misma manera. Es decir, yo puedo cambiar este dibujo, esa fuente por una resistencia en serie, por una fuente comparable con una corriente, ¿sí? Y nosotros miramos qué condiciones se deben cumplir. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una fuente de valor B sub S y una resistencia de valor RS, ¿sí? Y yo quiero reescribir ese circuito de esta manera, o sea, yo no lo quiero ver así, sino que lo quiero ver así. Entonces, y que al hacer este cambio, ¿no? Que al hacer este cambio, lo que yo calculé en esos puntos A y B, alguna corriente, alguna potencia, alguna tensión, los resultados que yo tenga aquí tienen que ser exactamente los mismos resultados que yo tenga acá. Por eso es un modelo equivalente, ¿no? Es un modelo equivalente, ¿sí? Es un modelo equivalente. Entonces, esto de acá es cuando usted tiene una fuente práctica de tensión y la quiere ver como una fuente práctica de corriente. Entonces, ¿qué condiciones se tienen que cumplir? La resistencia tiene que quedar la misma, ¿no? La resistencia que está acá en el modelo serie, aquí en esta resistencia paralelo, tiene que ser el mismo valor. Y que la fuente de corriente, pues por la ley de Ohm, va a ser igual a V sub S sobre RS, ¿no? A V sub S sobre RS. Entonces, de aquí usted transforma una fuente práctica de tensión a una fuente práctica de corriente. Puede verlo así, o puede verlo así, que lo que usted haga acá, o lo que usted haga acá entre los puntos A y B, le da exactamente lo mismo. O si usted tiene una fuente práctica de corriente y la quiere como una fuente práctica de tensión, es decir, inicialmente usted tiene una fuente de corriente de valor conocido I sub F y una resistencia RF, usted como eso que está aquí por dentro lo puede cambiar a eso. Yo no quiero ver una fuente de corriente para hablar con una resistencia, yo quiero ver esto. De pronto eso me sirva para simplificar el análisis del circuito. Entonces eso es lo que tiene que hacer lo siguiente. La resistencia acá la deja igualita, ¿no? Al modelo serie. Esta de acá la deja igualita tal cual. Y la fuente de tensión por ley de Ohm pues sería I sub F, ¿sí?, por RF. Entonces, con estos parámetros, así tal cual como lo vimos en la clase anterior, que demostramos esto, yo aseguro también en este modelo que yo lo que conecto acá, si yo conecto aquí algo y que es exactamente lo mismo que voy a conectar aquí, voy a tener los mismos resultados, ¿sí? Lo que yo acá voy a tener los mismos resultados. Voy a tener los mismos resultados. Entonces, para este ejemplo de acá, vamos a calcular I sub X, ¿no? Vamos a calcular I sub X, ¿sí? Vamos a calcular I sub X y vamos a tratar de ver. Entonces, vamos a calcular la corriente I sub X. Vamos a tratar de ver si podemos aplicar este concepto de transformación de fuente en este circuito, ¿cierto? Y de qué nos puede servir este concepto que saca para la solución de algunos circuitos. Entonces, bueno, lo de siempre, ¿no? Pues primero, antes de que nada, pues pintar los nodos para ver qué podemos ver por ahí. Ese nodo acá, ese nodo azul a ver qué hay por acá. Usualmente se tiende a acostumbrar a pintar más los nodos principales y ese amarillo que está por acá. Ese amarillo que está por acá. Entonces, listo. Entonces, miren lo siguiente. Ese se saca ahí, entre los nodos azul y amarillo, ¿qué pueden ver acá en eso que siguen cerrando? Entre los nodos azul y amarillo, entre esto, en eso que siguen cerrando acá, ¿eso qué es? Una fuente práctica de tensión. Eso es una fuente práctica de tensión. Y eso que voy a encerrar ahora, otro color más clarito, por ejemplo este. Entre los nodos lavanda y amarillo, ¿qué están viendo acá? ¿Qué ustedes están viendo acá? Esto acá Fuente es práctica de corriente. fuente práctica de corriente. Entonces quiere decir que esto de acá, esto es una fuente práctica de corriente y fuente práctica de tensión. Entonces yo puedo pasar de esta fuente práctica de corriente a verla como una fuente práctica de tensión. Y esta puedo verla como una fuente práctica de tensión y verla como una fuente práctica de corriente. ¿Y eso con qué fin? Entonces, vamos por partes. Vamos por partes. Entonces, listo. Yo tengo aquí la resistencia, ¿cierto? Profe, ¿y cómo vamos a ver cuál nos favorece más? O sea, ¿qué cambio? Pues vamos por ahora a hacer los cambios, a ver qué sucede, ¿no? Para aplicar la teoría, ¿sí? Por ahora vamos a aplicar los cambios y vamos sacando conclusiones, ¿no?
Listo. Entonces se supone que eso que está en azul, ¿sí? Eso que está en azul, voy a volver a pintar, bueno, voy a dejar este recuadro así tal cual. Eso que está en el recuadro azul, yo lo puedo ver de otra manera, ¿no? Yo lo puedo ver de otra manera. Entonces se supone que, uy, es un poquito más pequeño. Entonces se supone que lo que está en el recuadro azul, que está en la parte de arriba, este punto, en la parte de abajo, este cable, ¿sí? Este cable de acá, en el cual el punto de arriba está este nodo, ¿no? Para recordar qué es lo que estamos haciendo. Y en la parte de abajo está el nodo amarillo. Entonces se supone que yo puedo ver esto que está aquí, lo puedo ver como esto. Entonces voy a pintar una fuente en serie, pero una fuente de tensión, en el cual pues iría en este extremo de acá. Y ahora pinto una resistencia en serie. Eso que está acá. Entonces es decir que esto que está acá, yo lo puedo ver como esto, ¿sí? Yo lo puedo ver como esto. Y entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? La resistencia de la fuente en paralelo, cuando solo pasa el modelo cel, tiene que dar exactamente la misma. Es decir, que esa resistencia de 3 ohms debe ser aquí la misma. ¿Cierto? Debe ser aquí la misma. Y la fuente de tensión, va a tener un valor de quién? De la corriente de la fuente práctica por la resistencia de la fuente práctica. Entonces, ¿cuánto sería la tensión? 3 por 1, es decir, 3 volts. Si la flecha va hacia arriba, entonces la polaridad es menos más. ¿Sí? Si la flecha fuera hacia abajo, entonces el más va con la cabeza de la flecha y el menos con la cola, ¿no? Entonces, más menos. Si va para abajo, pues se contrae la polaridad. Ahora, voy a coger lo que está en la caja amarilla y lo voy a reinterpretar. Si lo que está en la caja amarilla, yo lo voy a reinterpretar. O sea, lo voy a replantear, el view. Entonces, bueno, hay dos cosas que se me habían olvidado. Bueno, aquí hay una resistencia, ¿no? Aquí hay una resistencia. ¿Cierto? Y bueno, este nodo amarillo que, bueno, aquí lo puedo extender acá. Y por este lado, bueno, este nodo acá que lo voy a pintar así. Por este lado tengo este nodo en color azul. Y ahora, esto que está acá, ahora yo lo puedo ver. Ya no tengo, si ya no quiero ver una fuente de tensión en con una resistencia, ahora lo puedo ver con una fuente en paralelo con una resistencia. Entonces, listo, yo ahora tengo una resistencia. Ahora tengo una resistencia y una fuente de corriente. Y una fuente de corriente. ¿Sí? Es decir, que eso que está acá pasó a ser esto, ¿no? Exactamente lo que está aquí entre estos dos. ¿Sí? Eso que está acá pasó a ser esto. Donde, bueno, esta resistencia de 2 ohms sigue siendo la misma del circuito, ¿no? Entonces, para yo poder pasar de aquí para acá, ¿qué me dice la teoría? Perdón, de aquí para acá, ¿qué me dice la teoría? La resistencia del circuito de la fuente práctica de tensión a la fuente práctica de corriente queda la misma. Es decir, si esa resistencia de 2 ohms, la que voy a poner aquí es del mismo valor. No cambia. Y la corriente va a ser igual a la tensión sobre la resistencia, es decir, 6 sobre 2, que eso me va a quedar dando 3 amperes. ¿Dónde está el más? Está abajo. Entonces quiere decir que la cabeza de la flecha apunta hacia abajo. Entonces con eso transformé esa fuente práctica de tensión a una fuente práctica de corriente. Aquí transformé una fuente práctica de corriente a una fuente práctica de tensión. Y bueno, según este circuito, aquí salían los 8 ohms y la corriente y su X. Eso por ese lado. Eso por ese lado. Imagínense eso, usted tiene esto. Una fuente de corriente y dos resistencias. Aquí dice el compañero. ¿Sí? Vamos a poner el mismo valor para no confundirnos tanto. Y la fuente de corriente. Usted puede hacer primero esto, ¿cierto? Usted puede reducir las resistencias, ¿cierto? En este caso sería R medios. Y luego pasar a esto. Donde usted sabe que aquí tiene que poner a quién. A R medios. Y pues la fuente de tensión dependiendo de lo que valga la tensión y esa resistencia.
Pero sí, es válida la pregunta. O usted puede haber hecho paso por paso. Primero transforma con estas dos. Ya que eso es lo que vamos a ver ahorita acá. Eso es lo que, o sea, usted también puede haber hecho con una sola. Usted también puede haber hecho la transformación con una sola, pero entonces de pronto si usted no hace esta reducción, pues el circuito no es que se le simplifique tanto, ¿no? Usted puede haber hecho la transformación con esa fuente de corriente y la resistencia de R solita, ¿sí? Pero al haber hecho esta reducción, le puede ayudar a usted de pronto a reducir más el circuito, a verlo más simplificado. De las dos maneras es válida, solamente que pues al hacer la reducción de la resistencia, esto usted puede simplificar más el circuito. Y si las tiene en serie, lo mismo, usted puede sumar toda la resistencia en serie y luego hacer la transformación. Eso de pronto le ayuda a usted a simplificar más el circuito. Entonces miren que ahora acá, listo. Acá me quedó aquí por la izquierda pues tengo una trayectoria serie, ¿sí? Una trayectoria serie, ¿sí? Por lo cual ahora X también va a empezar a pasar por acá, ¿no? Ahora X también va a empezar a pasar por acá, ¿cierto? Una trayectoria seria, algo más sencillo de ver, ¿sí? Algo más sencillo de ver. Acá miren lo siguiente, ¿sí? Ahora miren lo siguiente, tengo resistencia y fuente de corriente, ¿no? Yo puedo unir esas dos resistencias y volverla a una sola, ¿no? Yo puedo unir esas dos resistencias y volverlas a una sola. Y al unirlas y volverlas a una sola, voy a obtener lo siguiente. Entonces, voy a agarrar ese mismo dibujo acá para que lo vean un poquitico mejor. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a continuación? Simplemente lo que voy a hacer a continuación es borrar una de las resistencias y dejar una sola. ¿Sí? Dejar una sola. No importa donde yo la coloque, si la dibujo acá o la dibujo acá, lo mismo, ¿no? Si yo la dibujo acá, lo mismo. Necesito que esté conectada entre azul y amarillo. Ahora, dos resistencias iguales en paralelo, ¿cuánto es el equivalente? Si yo tengo dos resistencias en paralelo del mismo valor, ¿cuánto es el equivalente? Si las dos son de 2 ohms, ¿cuánto me va a quedar acá? 1. 1 ohm. Bueno, vamos a quitar vamos a ver aquí que aquí son 3 amperes. Entonces, listo. Aquí me quedaría un ohm, ¿sí? Aquí me quedaría un ohm. Y voy a cambiar el color para, bueno, vamos a ir acá, esa cajita amarilla. O vamos a cambiar un tipo de color para que entiendan un poquito más la idea. Ahora, al haber hecho esta reducción, listo. Yo hice esta reducción, ¿no? Esta resistencia en paralelo la puedo volver una sola, porque están en paralelo, ¿no? Estos dos de acá, ¿sí? Estos dos de acá, estas dos resistencias de acá, pues las volví a esa que está acá, ¿no? Por la reducción. Ahora, ¿qué es lo que está encerrado en verde? ¿Qué es lo que está encerrado en verde? ¿Qué es lo que tengo aquí en verde ahora? Fuente práctica de corriente. Tengo una fuente práctica de corriente, así que la puedo volver a transformar en una fuente práctica de tensión. Aclaración, no quiere decir que yo solamente puedo hacer una transformación, yo puedo hacer todas las transformaciones que yo quiera, ¿no? Yo puedo hacer todas las transformaciones que yo quiera por conveniencia, ¿no? Dependiendo del circuito, pues miraré si yo quiero hacer la transformación y no. Entonces vamos a hacer esta última transformación, de acá. Aquí yo tengo una fuente práctica de tensión, la puedo volver de corriente, ¿sí? O aquí yo tengo una fuente práctica de corriente, la puedo volver de tensión. Pero por ahora solo fijémonos en esta, ¿no? Por ahora solo fijémonos en esta. Entonces, se supone que ahora yo puedo hacer el siguiente paso. Es decir, solamente me voy a fijar en esto. Puedo redibujar esto o puedo cambiar mi visión de esto de la siguiente manera. Ya yo no quiero una fuente de corriente para hablar con una resistencia. Ahora usted lo que puede hacer ahora es cambiar ese modelo de fuente en paralelo con una resistencia por un modelo de fuente en serie con una resistencia. ¿Sí? Modelo de fuente en serie con una resistencia. ¿Sí? En el cual, recuerden, si la resistencia aquí es un ohm, aquí debo dejar el mismo valor, ¿no? Un ohm. ¿Sí? Y la tensión, ¿sí? Y la tensión va a ser igual pues a la corriente de la fuente práctica por la resistencia de la fuente práctica, ¿no? Entonces, en este caso serían 3 volts, ¿cierto? 3 por 1, ¿no? 3 volts, ¿sí? 3 por 1, 3 volts. Y la flecha está apuntando hacia donde quiere decir que aquí va el más y aquí estaría el menos. Donde está la cabeza va el más. Y miren que ahora, con esta transformación, la corriente ahora también empieza a circular por acá, ¿no? Y su X. ¿Sí? La corriente ahora empieza a circular por aquí y su X. Entonces, ¿qué ganamos nosotros con haber hecho esas transformaciones? Yo puedo seguir haciendo más transformaciones, ¿no? Yo puedo volver a transformar eso en una fuente práctica de tensión a una de corriente y esa de corriente, pero digamos que es ahí donde uno dice, bueno, ¿de qué me sirve seguir haciendo transformaciones? Miren que, por ejemplo, a la derecha las transformaciones, las que acabamos de hacer, llega a este circuito. Llega a este circuito bien sencillo, bien simplificado. Miren que simplifica el circuito mucho.
Lo simplifiqué muy bien, ¿sí? Yo simplifiqué mucho el circuito y obtuve un circuito muy sencillo, ¿no? Un circuito muy sencillo que lo puedo seguir reduciendo más si yo quiero, ¿no? Lo puedo seguir reduciendo más si yo quiero. Es decir, yo puedo sumar estas tres resistencias y volverla a una sola y tendré estas dos fuentes. Pero digamos que ya con esto, por ejemplo, si yo hago un LBK en esta dirección, ¿qué me dice el LBK? Entonces, mire, menos 3, ¿cierto? Más 3, miren, más 3, más 8, más 1, ¿no? Más 3, más 8, más 1, por I sub X, ¿cierto? Y su X va a pasar por acá, ¿cierto? Si esta es la dirección, recuerden que entra por el más, pasaría por acá y pasaría por acá, ¿no? Y su X siempre entra por el más de la resistencia. Menos 3 igual a 0, entonces por ende, ¿cuánto les va a dar I sub X? Entonces por ende, ¿cuánto les va a dar I sub X? Entonces simplemente sería despejar esto. 6 dividido entre 12, ¿no? 6 entre 12, ¿y esto cuánto les da? 6 entre 12, ¿cuánto les da? Bueno, 0,5, ¿no? 0,5 amperes. Y con eso resuelvo el ejercicio. ¿Qué ventajas me trajo a mí haber hecho esas transformaciones de fuentes? ¿Qué ventajas? Qué pena, le subo un momentico. Que en vez de atacar un problema con este circuito que tiene más, una estructura un poquito más compleja, ¿no? Varias ramas y 3 nodos, ¿sí? Pasé de tener un circuito de varias ramas, ¿sí? Varias ramas, y que de pronto a la hora de solucionarlo me hubiera tocado hacer varias ecuaciones, ¿sí? Varias ecuaciones. Pues pasé a tener un circuito en el cual solo veo una sola rama serie, ¿no? Una sola rama serie, ¿sí? Una sola rama serie, y con haber hecho, y con tener una sola rama serie, miren que solo tuve que hacer una ecuación, una ley básica, una LBK, y resolví mi problema. Una de las preguntas que me han hecho, que cuándo es conveniente hacer las transformaciones, pues eso ya se lo va diciendo usted en la práctica, ¿no? Usted ya está dando cuenta con ciertas transformaciones para dónde va. Por ejemplo, si yo aquí hubiera hecho una fuente práctica si hubiera transformado, por eso solamente me enfoqué en este, no me enfoqué en este. Si hubiera hecho la fuente práctica de corriente acá, ¿sí? Si hubiera hecho la fuente práctica de corriente acá, vuelvo y obtengo, o sea, hubiera hecho la fuente práctica de corriente acá y, por ejemplo, dejo esto quieto, vuelvo y obtengo este mismo circuito que tengo aquí arriba. Vuelvo y obtengo ese mismo circuito que está aquí arriba, solamente que aquí tengo fuente de corriente de resistencia, fuente de resistencia y fuente de corriente. Y de pronto estoy complicándome un poco más. Entonces, digamos que las transformaciones las tengo que ver en vía de tratar de buscar un circuito simplificado, un circuito más sencillo. Por ahora solo guiémonos en la teoría, ¿no? Por ahora solo guiémonos en la teoría. La teoría nos dice que si usted quiere, por ejemplo, esto es una fuente práctica de tensión o una fuente práctica de corriente, ¿no? Solamente que pues eso es una fuente práctica dependiente, ¿no? Pero sigue siendo fuente práctica, porque es fuente en serie con una resistencia. Fuente en serie con una resistencia. Que aquí la fuente es una fuente dependiente, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, la resistencia, ¿cuánto me va a quedar? La de este modelo. Tiene que ser la misma, ¿no? Si aquí pongo 4 ohms, aquí debo ver 4 ohms. Y esta fuente de corriente, pues por ley de Ohm que me dice, esta tensión sobre esta resistencia, es decir, que eso sería, voy a poner acá, 2Bs sobre 4, que es lo mismo que decir, que ¿qué? Bs medio, ¿cierto? Bs medios. Y voy a revisar lo siguiente. Entonces, miren, voy a pintar este punto acá, este punto por acá, este punto por acá. Voy a pintar este magenta que está acá, y que por ahora serían estos que está acá, ¿cierto? Sí, de este mismo, pero aquí ahora se extiende, y de este mismo, pero que ahora se extiende. ¿Cierto? Y que bueno, listo, aquí extendiendo un poquitico más. Y que bueno, aquí también habría otro nodo, ¿no? Ese nodo que comunica estos dos, ¿no? Resulta y pasa que listo, usted ese circuito, si usted aplica la teoría no hay ningún problema, ¿no? Aplicando la teoría, ¿no? No hay ningún problema. Y mire que usted pasa a tener 1, 2, 3 nodos y 1, 2, 3 nodos, ahora a tener solo 2 nodos. La cuestión ahora es la siguiente. Y es que el B sub S que yo tengo acá, este B sub S es la variable de control de ese señor. Es decir, que yo para poder obtener la tensión B sub S dependo de ese señor. Depende de ese señor. Y miren que el B sub S existe en un nodo amarillo y en un nodo lavanda. En un nodo amarillo y un nodo lavanda. Aquí el nodo amarillo desapareció. Aquí el nodo amarillo desapareció. Es decir, que en teoría yo quité el control de acá. ¿Sí? Es decir, la variable de control de la fuente dependiente ya no está. Ya no está. Y si yo no tengo variable de control, o sea, si yo no tengo
la variable de la fuente dependiente, ¿cómo calculo eso? ¿No? ¿Cómo la calculo si yo no tengo la variable dependiente? Entonces, inicialmente uno podría decir, bueno, pues si son fuentes dependientes, y al hacer la variable y al hacer la transformación, pierdo la variable de control, yo no podría hacer transformación de fuente, ¿no? Eso no podría ser posible porque yo lo que estoy haciendo es que la variable de control la estoy perdiendo. Sí, se me perdió la variable de control. ¿Por qué? Porque mire que es que solamente existe entre el nodo amarillo y la banda, ¿no? La diferencia potencial entre el punto amarillo y aquí ya no existe el nodo amarillo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué puedo hacer? Entonces, la hipótesis inicial es decir, pues yo no puedo hacer aquí transformación de fuente, me toca dejar eso así tal cual, no la puedo tocar, porque al hacer este cambio, pierdo esto qué, mi variable de control, pero eso no es tan del todo cierto. Si usted lo que puede hacer es mueva la variable de control para donde usted quiera, ¿cómo así? ¿Dónde tengo seguridad de que voy a ver lo mismo en el circuito, en los dos circuitos? En A y B, lo que yo haga aquí en A y B, lo tengo que ver exactamente acá, ¿sí? Lo que yo haga aquí en A y B es exactamente lo mismo que yo ver acá, porque estos dos modelos, o sea, este modelo y ese modelo me tienen que dar todo el mismo resultado. Entonces, mi pregunta es, esa tensión de acá, voy a llamarla B sub AB, es esa misma que yo debería ver acá, ¿cierto? Y si yo hago un LBK acá, ¿cuánto? Ese LBK que me dice que menos 2BS, mírenlo, menos 2BS más BS más B sub AB es igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale el B sub AB? Es igual a BS. Claro para todo, ¿no? Aquí simplemente despejé, ¿no? Entonces, quiere decir que ahora este B sub AB es igual a BS, ¿cierto? Y que ese es el mismo BS. Entonces, ya no hay, aquí ya no hay ningún problema. Problema resuelto. ¿Por qué? Porque miren que la variable de control ahora la trasladé con esta ecuación, ahora la trasladé acá. La trasladé acá. Cuando hice el LBK me dio el resultado que esa tensión entre los puntos A y B se llama B sub S, que es la misma que voy a ver acá. Entonces quiere decir que ahora sí vuelvo y veo aquí ya en este circuito, ya estoy viendo la variable de control, ya estoy viendo la variable B sub S, que inicialmente la había perdido, pero ahora sí la estoy viendo, ahora sí, no hay ningún problema. Aquí ya puedo hacer la transformación. Entonces la conclusión es, si usted llega a encontrarse, si usted hace una transformación de fuente dependientes, de tensión a corriente o corriente a tensión, y llega a tener un problema como eso de que la variable de control se le puede estar perdiendo, pues muévalo para otro lado, muévalo para los puntos equivalentes de la fuente dependiente para que no tenga ningún problema, ¿no? Para que no tenga ningún problema y ahí sí puede hacer la transformación. Entonces, bueno, listo. Dice el valor de la tensión B sub X, ¿no? Por ejemplo, yo puedo empezar a atacar eso por leyes básicas y obtener ecuaciones y resolver el problema, ¿no? O también entonces vamos a tratar de utilizar la lógica de las transformaciones a ver qué podemos hacer. Entonces, por ejemplo, bueno, yo voy pintando los nodos acá, mientras tanto. Los principales, ese que está por acá, ese que está por acá, ese que está por acá, ese que está por acá. Y voy a pintar eso que está por acá. Ese en azul, ese en azul, ese en azul. Y ese que está acá. Ahora, ya me quedé con ese color. Entonces, una de las lógicas es lo siguiente, ¿no? Miren las dos cosas que podemos ver acá. Rápidamente. Aquí, en eso que estoy encerrando en amarillo, ¿qué estoy viendo acá? Fuente práctica de corriente. Es una fuente práctica de corriente y la puedo volver una fuente práctica de tensión, ¿sí? ¿Cierto? Eso de acá es una fuente práctica de corriente y la puedo volver una fuente práctica de tensión. ¿Y qué gano yo con eso? Miren, podría ver esto que está acá, una fuente en serie, una resistencia de un circuito serie. Y acá nos queda claro que miren, aquí ¿qué tengo acá ahora? Voy a encerrar en este otro cuadrito, pero ya le cambio el color. ¿Qué podemos ver acá? En este cuadro en verde. Un arreglo de resistencia, ¿no? Un arreglo de resistencias. Y los arreglos de resistencias yo las puedo volver una sola. Por ejemplo, estas tres resistencias, ¿cómo están? Esa que voy a pintar en ese camino, en ese color. Miren este camino que estoy pintando. En serie. En serie, ¿sí o no? En serie. Estas tres en serie se vuelven una sola, ¿sí o no? Esas tres en serie se vuelven una sola. Entonces, bueno, vamos paso por paso. Entonces yo tengo la fuente dependiente, ¿cierto?
yo tengo la fuente dependiente, o vamos a hacerlo zoom de cada cosita, ¿no? Vamos a hacer un zoom de cada cosita. Entonces, por ejemplo, el arreglo de resistencia. Voy a hacer un zoom de cada cosita. Para que se den cuenta lo siguiente. Entonces, miren que acá en ese cuadro verde, aquí tengo circuito, ¿no? Todo el resto del circuito, ¿no? Aquí tengo este nodo, en el cual tengo esa resistencia, ¿cierto? Y aquí tengo esa resistencia acá. Y ojo que aquí sigue conectado cosas del circuito, ¿no? Solamente me estoy enfocando en ese pedacito, ¿no? Donde aquí estaría el nodo de la banda. Y el nodo aquí abajo, bis, ¿cierto? Y aquí tengo la resistencia de 2 ohms, ¿cierto? 2 ohms y 4 ohms. Y aquí tengo la de 2 ohms. O sea, quiere decir que esto, yo ahora lo puedo ver encerrando el mismo cuadrito. Ya no me ese mismo dibujo. Ahora yo eso lo puedo ver de la siguiente manera. Entonces, muy bien, estas tres de acá, tomando ese camino, ¿no? Esas tres de acá, tomando ese camino, están en serie, ¿no? Esas tres de acá están en serie, por la cual yo la puedo, yo puedo redibujar esto, esas tres como una sola, ¿no? Yo puedo ver esas tres como una sola. Y para yo poder hacer eso, ¿qué tengo que hacer? La resistencia en serie, ¿cómo obtengo una resistencia equivalente? ¿Cuánto vale esa resistencia equivalente ahora de las tres? 8 ohms. Vale, 8. Te recuerden que R en serie es igual a quién? A 2 más 2 más 4. Entonces quiere decir que aquí sería 8 ohms, la suma de las tres. Voy a poner ese mismo color para indicar que el color de la trayectoria es acá. SR serie, ¿sí? De ese camino. Entonces aquí van a quedar 8 ohms, ¿cierto? 8 ohms. ¿Sí o no? Ahora, estas dos, yo las puedo seguir reduciendo, ¿sí o no? Yo estas dos las puedo seguir reduciendo. ¿Cómo están conectadas ahora? Paralelo. En paralelo y las puedo volver una sola, ¿sí o no? Sin ningún problema. Esas dos que están en paralelo las puedo volver una sola. Pregunta para ustedes, dos resistencias en paralelo, ¿la ecuación cómo es? El caso de dos resistencias en paralelo. Sería 1 sobre resistencia equivalente, que es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. R1 por R2 sobre R1 más R2. Listo, las dos ecuaciones, la que dijo el compañero está bien. El compañero dijo 1 sobre R, o sea, es decir, se tiene la opción 1. 1 sobre 9 R equivalente, pongámoslo así, por R paralelo, es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Eso está bien. Usted hace la suma inversa y luego invierte la suma. Pero recuerden que el R paralelo para dos resistencias, nosotros que dijimos. El caso de resistencia, que lo podemos decir que es el producto de una vez sobre la suma. El producto sobre la suma. ¿Sí? Profe, ¿y eso es solo para 2? Eso es solamente para dos resistencias. Eso solamente sirve para dos resistencias. Entonces sería 2 por 8. O que eso es solo para dos resistencias, ¿no? Para dos resistencias. Para 3, 4, 5, ahí sí le toca esta. Sobre 2 más 8. Entonces esto es lo mismo que decir 1.6. 1.6, ¿cierto? Eso sería 16 más 10 y 1.6 ohms. 1.6 ohms. ¿Sí? Entonces, ¿qué acabamos de hacer con esas resistencias? ¿Qué es lo que hicimos en la caja verde? En vez de tener 1, 2, 3, 4 un arreglo de 4 resistencias, 3 en serie en paralelo con esta, ahora obtuvimos una sola resistencia. Y acá, al mismo tiempo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una transformación de fuente. Entonces, por lo que a continuación me va a quedar esto. Entonces voy a pintar los dos cuadritos. Este tamaño que me quedó apenitas. Voy a pintarlos acá. No tan pequeños. Ahí. Entonces, usted tiene ahora un cuadrito amarillo, ese cuadrito verde. Ese cuadrito ahora va a dar aquí en color amarillo. ¿Cierto? Voy a subir eso para que no me pierda tanto. En el cual, en medio de los dos cuadritos, hay una fuente dependiente, ¿sí o no? Hay una fuente dependiente,
¿cierto? Y acá abajo, pues está, y aquí está el cable aquí abajo, ¿no? Y suponiendo que me va a quedar recto, y bueno, casi. Tengo eso acá, donde la fuente dependiente es esta de acá, ¿no? Más 4 de su X. ¿Cierto? Por este lado, por derecha en el cuadro, en la caja verde, me queda una resistencia solamente. Me queda una resistencia solamente. ¿De qué valor? De 1.6 ohms. ¿Sí? Y lo de acá, yo lo puedo reemplazar por lo que está acá, ¿no? Una fuente de tensión en serie con una resistencia. Donde, ¿qué me dice la teoría? Vuelve y juega. Perdón. Si usted quiere pasar de una fuente práctica de corriente a una fuente práctica de tensión, la resistencia de la fuente práctica la tiene que dar aquí exactica, no la cambia, el mismo valor. La cabeza de la flecha va para arriba, entonces más arriba, menos abajo. Y esta tensión vale, pues, la ley de Ohm. La ley de Ohm, 4 por 8, ¿sí? 4 por 8. Es decir, ¿cuánto es esto? 32, ¿cierto? 32 volts. 32 volts. Y aquí tendríamos un circuito sencillísimo, ¿no? Un circuito serie sencillísimo para resolver. Pero la pregunta es, aquí el comienzo del problema, aquí una fuente dependiente de tensión controlada por B sub X, ¿sí? B sub X, ¿sí? El B sub X, y bueno, dejemos pintado aquí otra vez los nodos. Ese que está acá en la banda, y ese que está aquí ahora en azul, esos que están acá. Por ejemplo, este B sub X, voy a pintar un nodo aquí inicial, este verde. Mire que este verde es la interconexión entre el nodo de 4 y ese 2 son originalmente, y ese nodo verde ya no existe acá, ¿sí? Y ese nodo verde se perdió acá. Al sumar las tres en serie, que estaba acá este nodo, pues ya se perdió. ¿Sí? Ya se perdió porque ya ese punto era el que conectaba la resistencia de 4 y el de 2. Era el que conectaba la resistencia de 4 entre 2. Yo solamente estoy viendo el equivalente entre la banda y gris. Entre la banda y gris. Entonces, el problema es que cuando se hizo esa reducción, ¿qué pasó con B sub X? Ese señor, ¿para dónde fue? Ese señor, ¿para dónde fue? Entonces, ¿será que todo eso que acabamos de hacer ya es inválido? ¿Será que todo eso que acabamos de hacer ya no vale? ¿Ya no puedo hacer nada? ¿Qué creen ustedes? Recuerden, miren, recuerden esto siempre. Recuerden esto siempre. Recuerden esto solamente. Miren, entre la banda y gris tenía estas resistencias y estas de acá y las volví eso de acá, ¿sí? A lo que quiero llegar es que eso como las fuentes, eso también es un modelo equivalente. O sea, eso de acá es lo mismo que está en la caja. O sea, eso aquí yo lo volví como lo mismo. Entonces se supone que lo que, por ejemplo, yo llegué a calcular acá entre la banda y gris en el circuito original, ¿no? En el circuito original, lo que yo llegué a calcular de aquí hasta acá, tiene que ser exactamente lo mismo que está acá. ¿Sí? Por ejemplo, si yo llegase a calcular la tensión de este punto, de la banda a gris, es exactamente la misma tensión que yo veo acá. Porque son dos cosas equivalentes, me tienen que dar los mismos resultados. Camino número 1. ¿Profe? Señor. Pero entonces lo que usted dice, aparece una ecuación dos incógnitas, pero entonces esa, digamos, nosotros vamos a hallar la tensión de la corriente de 2 ohms que está en paralelo con la rama de la derecha. Me piden B sub X. Sí, sí, pero entonces no podríamos como despejarla en términos de B sub X y ya expresarla acá en 1.6 ohms. El problema es que cuando usted aquí tiene una corriente I, mire, voy a pintarle aquí una corriente I. Aquí queda claro que cuando se hace el LBK, tensión, valor conocido. 4 por I más 4 de su X más 1. O sea, usted tiene una ecuación en la cual tiene de incógnita de su X e I. O sea, tiene dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero entonces, ¿por qué? Porque eso está sucediendo porque no tenemos la variable de control de la fuente dependiente. Si la llegamos a tener, solucionamos el problema. Entonces, a lo que quiere llegar a lo siguiente. De ese circuito original, de alguna manera, o sea, en ese circuito original, entre la banda y gris, lo que yo llegue a calcular acá, me tiene que dar lo mismo que acá. Entonces, miren, alternativa número 1. Si esta es la tensión de la resistencia,
Y esta es la resistencia, ¿cuánto vale esa corriente? ¿Cuánto vale esa corriente? B sub X sobre 4. B sub X sobre 4, ¿sí o no? Y esa corriente es la misma entre esos tres señores. Entonces, esta tensión que estoy viendo aquí, ¿cuánto es? Y esta tensión que estoy viendo aquí, ¿cuánto es? B sub X cuartos por 2 sería B sub X medio, ¿sí o no? Y aquí está yendo B sub X medios. ¿Sí o no? Con la corriente la misma para los tres señores. Y si hago una LBK, ahora si hago una LBK acá, ¿qué va a obtener? B sub X más B sub X medio más B sub X medio, ¿cuánto es? B sub X más B sub X medio más B sub X medio, eso es 2 B sub X, ¿sí o no? Estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? El LBK. Sí, señor. Ya lo podemos hacer un poquito más rápido. Bueno, B sub X más B sub X medio más B sub X medios es 2 B sub X. Y el LBK, según esto, si yo lo hago en ese sentido, son 4 elementos, ¿no? Entonces, el último elemento, ¿qué pasa con el último elemento? Debe tener la tensión que me hace falta para que la sumatoria de tensiones me tiene que dar 0, ¿no? Recuerden esto. Entonces, B sub X más 2 B sub X más 2 B sub X, 2 B sub X. ¿Cuánto me falta aquí para que esto me dé 0? Menos 2. 2 B sub X. Me hace falta 2 B sub X para completar, ¿no? Porque si usted tiene aquí, B sub X, ¿cierto? Más B sub X medios. Más B sub X medios. Y falta otra cosa y le sume 0. Entonces, eso aquí sería 2 B sub X. Más otra cosa y me tiene que dar 0. Esa cosa, ¿cuánto es? Pues menos 2 B sub X. Entonces, quiere decir que como estoy agarrando el primer signo, el signo que tengo que ver aquí es el menos y el signo que tengo que ver aquí es el más. Entonces, aquí quiere decir que entre la banda y gris también debo estar viendo esta misma tensión 2 B sub X. Y resolvemos ese problema. De una vez. ¿Sí? Entonces ya nos quitamos ese dolor de cabeza que, uy, el B sub X nos perdió. Ya lo tenemos acá. ¿Pregunta? Y si nosotros no sumamos las tensiones en paralelo que quedan acá, donde en la tercera imagen, supongo. ¿Acá? Sí, o sea, donde queda 8 ohms y donde queda 8 ohms. Esa tensión queda en términos de Bx y pues haciendo LBK con Pues la fuente. Aquí va a llegar a lo mismo. Aquí va a haber 2 B sub X, 2 B sub X. Da lo mismo. Aquí No, o siguen- sea, yo digo como no trabajar con las dos en paralelo, sino solamente con las 8 ohms y esa pues está expresada en términos de B sub X, ¿no? Sí, o sea, aquí también va a haber, los mismos 2 B sub X. O sea, aquí también lo va a haber, ¿sí? Sí, exacto. Y se dice que pues ya no reducirlo, sino dejarlo así. Ajá. También es válido. Ahora, con la práctica, ustedes se han dado cuenta de lo siguiente. 3 resistencias en serie. La tensión total entre 2 puntos. Opción 2. Esa era la opción 1, hacer leyes básicas. La opción 2 es leyes básicas, pero más rápido. ¿Cómo así? Usted tiene aquí resistencia, ¿cierto? Resistencia y resistencia. ¿Sí o no? En el cual usted sabe que ese 2 ohms. Yo le ofrezco varios caminos para que usted vaya despertando la maña. Y 4 ohms, ¿cierto? Y esto y gris. ¿Sí? Eso y gris. Así. Usted sabe que aquí en adelante hay muchas cosas conectadas, ¿no? Y no tengo en cuenta por esa resistencia en paralelo. ¿Por qué? Porque este concepto me dice lo siguiente, ¿no? Recuérdenlo muy bien. Si yo tengo esta tensión entre esos dos puntos se reparten entre estas tres, ¿sí o no? ¿Sí o no? La tensión que yo veo acá se reparte entre estas tres, ¿sí o no? Y esa tensión la que yo tengo aquí que se llama B sub X. Entonces voy a llamar esa tensión B sub AB por ahora. ¿Sí? Voy a llamar esta tensión B sub AB por ahora. Por ahora no le voy a poner signo, ¿no? Por ahora no le voy a poner signo. Pronto un poquito más grande para que se vea. O llamémosle B sub AB. Entre los puntos ahí veo, bueno, una tensión nueva. No le he puesto signo, pero yo sé que esa tensión verde se va a repartir entre esos tres. Y una tensión que se reparte entre esas tres es el concepto de divisor. El divisor de tensión. ¿Y a qué es igual B sub X entonces?
AB sub AB, ¿cierto? AB sub AB, por la resistencia donde me interesa, la de 4, sobre la suma, ¿no? Sobre la suma. Es decir, 4 más 2 más 2, por lo que por ende entonces B sub AB me sigue dando 2BX, ¿sí o no? Si ustedes vean aquí que eso quedaría 4 sobre 8 un medio, y eso me va a quedar acá. Ahora, recuerden lo del divisor. Ustedes recuerden que donde yo para saber si el divisor es positivo o negativo, yo comparo los signos. Entonces, para que el divisor me dé positivo, donde yo arranque el positivo, me tengo que encontrar el positivo, entonces lo voy a cuadrar exactamente acá. Y eso no sé. Lo voy a cuadrar exactamente acá, el más y el menos. ¿Para qué? Para que el más y el más se encuentren. Cuando yo hago ese camino, el más y el más se encuentren y ahí tendría el divisor. Entonces, miren que por dos formas diferentes, ¿sí? Por dos formas diferentes, obtuve que la tensión de acá es 2B sub X, ¿no? Es 2B sub X. O con un divisor que es más rápido, o aplicando leyes básicas. Pero opción 1, opción 2 no me interesa saber, o sea, opción 1, opción 2, ¿qué me interesa al final? Obtener la tensión de aquí, que era el problema que yo estaba teniendo. Obtener la tensión de aquí, que era el problema que yo estaba teniendo acá. ¿Claro para todos? Profe, ¿podría repetirme cómo sacó el signo de B sub AB en la segunda opción? Recuerde que usted puede suponer el signo que usted quiera, más, menos, menos, más, ¿sí? ¿Sí? Usted lo puede suponer, ¿sí? Y recuerde que en el divisor, ¿cómo sabíamos que el divisor era positivo o negativo? Entonces, si yo, por ejemplo, agarro el más, si yo agarro el más, por ejemplo, si hubiera puesto aquí el más, aquí arriba, voy a poner acá, y empiezo a buscar el primer signo al que le estoy sacando el divisor. Si el más coincide con el menos, ¿qué pasaba? Si el más coincide con el menos, ¿qué pasaba? Entonces, mire que usted arranca con ese camino. Si el más coincide con el menos, ¿qué pasaba? Que el divisor era negativo. Ahora, como yo puse el signo más aquí abajo, el más ahora encuentra ¿a quién? Al más. Si el más encuentra el más, el divisor es positivo. Entonces, por eso lo cuadro más así para que me diera positivo. Si lo hubiera puesto arriba, no hay ningún problema. Si voy a dar cuenta que pues la tensión iba a ser negativa, igual la tenía que invertir. Entonces, ahora aquí, cuando regresemos en el LBK, ¿cierto? El LBK en azul, cuando regresemos acá, termina ahora sí, menos 32. Profe. Más 4i. Profe, Más una 4. pregunta. Sí, más 4. O sea, si las tensiones estas que están en serie hubiesen sido iguales, o sea, 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms, entonces sí habría sido BX para todas, ¿no? O sea, es que en mi cabeza tengo que se repartían igualitariamente, pero no tiene sentido porque pues las resistencias son distintas y la corriente es la misma, entonces... Pero mire esto. Esta de 4 y esta de 2 deben tener diferentes tensión, ¿sí? Pero sí, mire que entre 2 y 2 tienen la misma tensión, ¿sí? Porque se reparten igual estas dos, ¿sí? Las dos deberían ver la misma tensión porque van a pasar la misma corriente y la misma resistencia, pues por la ley de Ohm B igual ahí veo las mismas tensiones. Entonces miren que acá es BX y aquí es BX medio. ¿Por qué? Porque esas resistencias son diferentes. Sí. Pero miren que si esas son iguales, las resistencias son iguales, debería haber la misma tensión entre las dos, ¿no? ¿Sí es claro? Sí, ya. Gracias. Listo. Entonces, menos 32 más 4i más 4x menos 2bx es igual a 0, ¿no? Aquí tengo una ecuación con dos incógnitas, pero resulta y pasa que esa corriente es la que viene por acá, ¿no? Esa corriente es esa misma que viene por acá, ¿cierto? Y por ley de Ohm, me dice que pues, 2bx, ¿cierto? Tiene que ser igual a 1.6, ¿cierto? A 1.6 por la corriente, ¿sí o no? La ley de Ohm aquí en esa resistencia, pero la corriente entra por el menos, entonces aquí va un menos. Entonces, eso por la ley de Ohm, ¿no? Esa es la ley de Ohm de acá. La ley de Ohm de acá. Tengo la tensión, tengo la resistencia, calculo la corriente, ¿no? Entonces, la ley de Ohm me dice B igual a I por R. Entonces, la tensión es 2bx. La resistencia que es esto, y eso que es la corriente, es B igual a I por R o R por I. Pero como la corriente entra por el menos, pues aquí. Entonces, ya tiene un sistema de ecuaciones dos incógnitas, y ahí también resuelve. Y ahí resuelve Bx e incluso Y. O puede meter en términos de las otras y ahí obtendría Bx. Y aquí solucionamos el problema. Ya aquí en adelante son matemáticas que ustedes pueden hacer. Y aquí solucionamos el problema. De una manera aplicando transformaciones de fuentes, ¿no? Aplicando transformaciones de fuentes. No quiere decir
que sea el único camino, se puede haber hecho otros caminos, son válidos, tienen que llegar al mismo resultado. Pero ¿cuál es la conclusión de esto? Que usted puede hacer reducciones para simplificar el circuito si le parece más cómodo, pero tenga mucho cuidado cuando hay fuente independiente y resistencias, como en este ejemplo, todo bien, no hay ningún problema. Pero cuando empiezan a aparecer fuentes dependientes, tenga que tener mucho cuidado con sus variables de control donde están metidas. Donde están metidas, porque donde se haga una reducción y se le olvida la variable de control de la fuente dependiente, si no la mueve para otro lado o la hace perder en el camino, el problema no le da solución, el problema queda sin solución. Entonces toca replantear la jugada, toca replantear el juego. Entonces nunca le diga, a veces se dice, muchas veces, pena la repetición, como que asegura, no, si usted tiene fuentes dependientes no haga transformaciones. ¿Quién dijo que no? Claro que se puede, pero entonces toca jugar un poquito con el control. Simplemente muévalo para otro lado para que no lo moleste. So, ya sabes la dirección de la corriente. Usted tiene la dirección de la corriente, entonces, aquí por ejemplo, digamos que ya conoce la tensión, la polaridad, se la supusieron así. Pero por ejemplo aquí, usted no conoce la polaridad de la resistencia, pero conoce la dirección. Usted ya sabe que la corriente, la definición es que la resistencia es un elemento pasivo, entonces la corriente siempre va a entrar por el positivo, ¿no? La corriente siempre va a entrar por el positivo. Cuando usted conoce la dirección de la corriente y no conoce la polaridad de la resistencia, de la tensión, entonces usted ya la sabe cómo va a hacer, porque la corriente siempre va a entrar por el positivo. Eso siempre va a entrar por el positivo. Entonces resulta y pasa que nosotros podemos tener en análisis de circuitos, ¿sí? Podemos tener análisis de circuitos con esquemas, ¿sí? Esquemas, eso también tiene otros nombres, pero se me va el nombre por ahora. Esquemas, es decir, el dibujo del circuito, ¿no? O topologías, es el término, topologías o dibujos que pueden ser más complejos. ¿A qué me refiero con esquema o topología más complejo? Es decir, mucha más rama, un montón de ramas, un montón de nodos, un montón de elementos. Aquí es una representación sencilla, ¿no? Pero gracias hay un par de técnicas de análisis, útiles de análisis, que la primera que vamos a hablar de la técnica de nodos, que a mí me permite, perdón, un par de técnicas, ¿sí? Que me permiten analizar todo el circuito al mismo tiempo, ¿no? Y me permite analizar todo el circuito al tiempo. Ay, qué pena que me les devuelva. A diferencia acá, que es como que, bueno, hago un análisis en una zona, hago un análisis en otra zona, empiezo a hacer como hicimos aquí un zoom del cada problema y luego unimos y hicimos el análisis correspondiente. Estas técnicas pues me permiten ver todo el circuito al tiempo, ¿no? También lo puedo hacer por partes, o sea, son análisis puntuales, pero que me saca respuesta de todo el circuito. ¿Sí? Entonces, en conclusión, estas técnicas útiles de análisis que vamos a ver, lo que me permiten analizar todo el circuito bajo lo que diga cada técnica. Entonces, la técnica, no, bueno, primero que todo, tenemos este circuito acá, ¿no? Tenemos el circuito acá, ¿cierto? En el cual, pues, aquí ya les dejo pintado los nodos, ¿no? El nodo en azul, que viene por acá, viene por acá, viene por acá, el rojo, y ese nodo gris, ¿sí? El nodo gris. Entonces, recuerden que los nodos, eso de acá, ¿por qué yo pinto todo eso de esa forma? ¿Sí? Porque yo pinto todo de esa forma. Porque recuerden que eso lo que hace referencia es que todo eso tiene el mismo potencial, ¿no? El mismo potencial. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que aquí yo tengo el potencial B sub 1. Aquí yo tengo el potencial B sub 2 o potencial. ¿Sí? Y acá tengo el potencial B sub, no sé, B sub 3. Pues puede que de pronto, bueno, vamos a aclarar aquí un momentico, ¿no? B1 y B2 y B3 son potenciales, ¿no? Y eso de acá, por ejemplo, voy a suponer una acá, y eso de acá, ¿qué es? Yo pongo aquí un más, y aquí yo pongo un menos, por ejemplo, ¿qué sería ahora? Eso de acá sería una diferencia de potencial, es decir, que aquí, por ejemplo, yo puedo decir que la tensión, que es diferente a potencial. Si yo pongo aquí el más, todos esos potenciales yo solo estoy suponiendo positivo, ¿no? El B1, el B2 y el B3 son potenciales positivos, ¿no? Y si yo digo B1, yo aquí estoy viendo la diferencia potencial entre el B1 y B3, el más y el menos. Entonces quiere decir que yo estoy diciendo que es B1 menos B3 o B1,3. ¿Sí? Da lo mismo, ¿no? B1 menos B3 o B1,3. ¿Sí? Entonces aquí sería la diferencia potencial. Claro, nosotros llamamos las tensiones solamente B1, B2 o B3. Entonces, por ahora, quedémonos con esto de que aquí son potenciales, ¿sí? Son potenciales. Son potenciales y luego replanteamos la idea. Listo.
Entonces, lo que yo voy a intentar en la técnica de nodos, bueno, yo tengo los potenciales de acá, yo tengo los potenciales de cada nodo. ¿Y eso con qué fin? Ustedes recuerden que qué técnica, qué ley básica yo aplico en nodos. ¿Qué ley básica yo aplico en nodos? ¿Qué ley básica yo puedo aplicar aquí en nodos? En un nodo que... ¿LBK? ¿LBK? No. Ley de A ver, corriente. Ley de, sí, sí. ley de corriente de Kirchhoff. Entonces voy a colocar Lika en color azul. ¿Sí? Lika en color azul. ¿Cierto? Lika en color azul. Entonces miren que si yo... Esto simplemente es como para indicar que indicar esos son potenciales y por ejemplo la diferencia de potencia yo puse más o menos. Yo puedo haber colocado más o menos arriba. O sea, yo puedo haber cambiado. Es solamente para ejemplificar la diferencia entre tensión y potencial, ¿no? Y que vamos a suponer los potenciales positivos, ¿no? Potenciales positivos. Entonces vuelvo y juego. Vamos a traer ese circuito para acá. Y voy a hacer el Lika en azul. Es un poquitico más pequeño. Voy a hacer la ley de corriente de Kirchhoff en azul, ¿sí? En todo el nodo azul. En todo el nodo azul, donde aquí yo tengo B1 y aquí yo tengo B2, ¿cierto? Y aquí tendría B3. La cuestión es la siguiente. Acá en este circuito yo tengo, por ejemplo, voy a hacer la Lika en el nodo azul, es decir, en esta rama, en esta y en esta. Aquí yo tengo la dirección, ¿no? Aquí yo tengo la dirección, ¿sí? Aquí yo tengo la dirección. La conozco, me la impones. Aquí yo no tengo dirección. Entonces, en este caso, como yo no conozco las direcciones, yo voy a ponerlas a todos en un solo orden, ¿sí? Para no confundirme. Entonces voy a suponerlas todas saliendo. Voy a suponer esta dirección y voy a suponer esta dirección, ¿sí? Voy a suponer esta dirección y esta dirección. ¿Por qué? Yo no las conozco, pero las aplico. Si esta es la dirección, en este Lika, ¿no? Si esta es la dirección en este Lika, quiere decir que esta sería la tensión de acá. Y bueno, si pongo rojo me confundo, no, confundo con los colores. Aquí sería positivo acá y negativo al otro lado, ¿cierto? ¿Sí o no? Y si yo pongo esta dirección, quiere decir que yo estoy yendo la tensión positiva acá, ¿cierto? Porque recuerden que la corriente es por el positivo y negativo en rojo. Ahora sí, ¿qué dice la ley de corriente de Kirchhoff? A volver a pintar acá, Lika en azul. Las que entran igual a las que salen, ¿no? Las que entran igual a las que salen. Entra y sube 1, ¿cierto? Entra y sube 1. Y salen esta y sale esta, ¿no? Aquí, ¿cómo calculo esa corriente? Esa corriente, ¿cómo la calculo? Más. Entonces miren que tengo dos opciones. Bueno, aquí porque ya la conozco, ¿no? Aquí, bueno, las que entran igual a las que salen, puse aquí un más. Las que entran igual a las que salen, ¿sí? Aquí, por la ley de Ohm facilita, entonces la tensión sobre la resistencia. ¿Y cuánto era esa tensión? Entonces ya dijimos que si esa es la dirección, entonces sería el azul menos el gris. Entonces B1 menos B3, ¿cierto? Y entre R1. Más esa corriente de acá, que sería pues B1 menos B2, ¿cierto? B1 menos B2 dividido entre R2. Ahora, usted también puede ver en ese mismo orden de ideas. Bueno, si yo aquí no conozco corriente, si aquí yo no conozco corriente, pues, la supongo toda saliendo, incluso esta. Yo puedo haber supuesto esta también saliendo. Pues, ¿cuál es la diferencia? Que pues, esta es usted en vez de ver esto puede ser el equivalente. Usted puede haber dicho esto. O sea, son formas de verlo. No, ninguna de las dos formas. Bueno, esa forma o esa forma voy a poner acá. Aquí voy a colocar opción 2. Todas saliendo. ¿Sí? Y la opción 1, pues, las que entran igual a las que salen. Da lo mismo. Sino que, digamos que usualmente cuando usted no tiene las direcciones de la corriente, se sumen todas saliendo. Y eso obedece que la sumatoria de corriente igual a 0, ¿no? Entonces, si esta está saliendo y voy en contra de esa, pues quiere decir que aquí va menos I sub 1 igual a 0, ¿no? Esa ecuación es exactamente lo mismo, ¿no? Esa ecuación es exactamente lo mismo. Paso esto para que quedaría menos 1. Esa es la que estoy utilizando, la que entra igual a las que salen, pues entra esta y esta salen. Y si aquí yo digo que todas van saliendo, pues lo que pasa es que esa va en contra de esa dirección, ¿no? Lo que pasa es que esa va en contra de esa dirección. Y listo, y aquí yo tendría una primera ecuación, que es esta o es esta.
si nos fijamos, se supone que R1, R2 y R3 son parámetros del circuito que conocemos y 1 y 2 son parámetros del circuito que conocemos. ¿Cuáles serían mis incógnitas? Verían B1 y B2, B1 y B2 y B3. Las tensiones, los potenciales B1 y B2 y B3 serían mis incógnitas porque I1 y R1 y R3 y R2, o sea, lo que está aquí inicialmente, le digo, yo lo conozco. ¿Claro para todos esto que está acá? O sea, esto. Se tiene la resistencia, tiene el BA, tiene un BB, ¿cierto? Y si usted, por ejemplo, usa esta corriente, pues la corriente ¿por dónde entra? Por el más. Entonces, B igual a I por R, ¿cierto? Entonces, ¿la corriente quién es? La tensión sobre la resistencia. ¿O la corriente quién es? ¿Esta tensión quién es? La diferencia de potencial entre esos dos puntos, ¿no? Entonces, BA menos BB sobre la resistencia. ¿Por qué el BA positivo y el B negativo? Pues porque si yo pongo aquí el más y aquí el menos, entonces el positivo menos el negativo. Porque estoy suponiendo que todos los potenciales son positivos. Los potenciales son positivos. Si yo hubiera dicho que este potencial hubiera sido negativo, pues sería esto. Aquí estoy suponiendo que el BA y el B sub B son positivos. Si hubiera dicho que, u opción 2, ¿no? Si hubiera dicho que el menos B sub B, por ejemplo, si hubiera dicho que, bueno, supuesto este negativo. Entonces yo diría que iba a ser igual pues a BA menos B sub B sobre R. Sobre R. Profe, ahí sería como que la tensión en la resistencia es la diferencia, es lo que se pierde. Es la diferencia potencial, una diferencia potencial. ¿Sí? Diferencia potencial. ¿Sí? La tensión es una diferencia potencial, recuerden eso. Lo que pasa es que pues, yo puse todas positivas para tener un orden, no que una positiva y otra negativa. O sea, la idea es que seamos ordenados en esto. Señor. Por ejemplo, ahí en el nodo gris, que hay un signo menos en caso de que el ejercicio ya como que uno indaga que esa tensión si es negativa, uno la toma negativa. Aquí lo que pasa es que yo estoy suponiendo todas saliendo, ¿no? Yo aquí estoy todas saliendo. Entonces quiere decir que esa es la polaridad, ¿sí? Esa es Sí, la por polaridad eso de la ahí resistencia. entonces quedaría B3 negativo. Sí, por eso digo B1 menos B3, ¿sí? B1 Ok. menos B3, porque está pegando con él. Por eso les digo, aquí todas las estoy suponiendo positivas, ¿no? Alguien puede haber dicho, yo supongo esa positiva, esa negativa, pero entonces la idea es que seamos ordenados, ¿no? Todos de la misma forma. Miren, aquí supuse todos los potenciales positivos y aquí, por ejemplo, todas las corrientes saliendo. O no unas entrando y otras saliendo, porque la idea es que tengamos un procedimiento, ¿sí? Un paso a paso, ¿sí? No nos hagamos una recocha ahí, ¿sí? La idea es que todo sea ordenado. Entonces, si usted tiene dos potenciales positivos, quiere saber la diferencia, pues le digo, la diferencia potencial sería el del positivo menos el del negativo, ¿sí? El del positivo menos el del negativo. Si ese era negativo, sí, por ejemplo, que lo puse acá, si hubiera sido negativo, mira, el del positivo menos el de negativo. El BA menos B sub B. ¿Claro para todos esto de acá? ¿Claro para todos? Listo. Estoy listo. Tenemos una ecuación, ¿sí? Tenemos una ecuación. ¿Profe? Tenemos esa ecuación, señor. Entonces el negativo ese, digamos, el del nodo gris no quiere decir que la tensión 3 sea Negativa. B3 sea negativa. No, Ok. no quiere Listo. decir eso. No, porque mire ahora esto. No quiere decir eso. Y aclaración está muy bien. Ahora, ya hice el ICA en el de acá, pero son 3 nodos. Tengo que analizar todos los... La idea es que yo analice todo el circuito. Bueno, listo, no hay problema. Entonces, bueno, recuerden que ese es el B1. Recuerden que ese es el B2 y ese es el B3. No quiere decir que sea negativo. Lo que pasa es que en este supuesto que hice aquí de corriente saliendo, entonces miren, para que se vayan dando cuenta. Nodo B2, voy a hacer el ICA. Voy a hacer el ICA aquí en el nodo B2. ¿Cierto? Aquí conozco la dirección, pero entonces, si yo no conozco la dirección, es lo mismo de siempre. Puedo suponerlas todas saliendo. También puedo suponerlas todas entrando. Pero muy usualmente se hace así. O sea, eso va saliendo, pero no hay problema. O la que entra igual a las que sale. Da igual. Lo que pasa es que la idea es que esto se nos vuelva un método. Algo paso a paso. Entonces, ¿este ICA qué es? Entonces, mire. Si esta corriente va bajando, quiere decir que aquí está el más y aquí está el menos. Quiere decir que aquí está el más y aquí está el menos. Ahora sí, y dice así. Esta corriente, como está a favor de esta, pues I2 es positivo. Más, ya sabe que ahorita, más esa corriente. B2 menos B3 dividido
entre R3, ¿cierto? Más B2 menos B sub 1 y entre R2 igual a 0. Entonces volví a utilizar esa versión. Sumatoria de corriente igual a 0, ¿no? Sumatoria de corriente igual a 0. Por lo cual, ¿no? Por lo cual, si se dan cuenta, pues miren, I2, R2 y R3 son variables que ya yo conozco. Entonces sigo teniendo la misma incógnita, ¿no? Sigo teniendo la misma incógnita. B2, B3, B1. Entonces por eso la importancia de analizar todos los nodos. ¿Por qué? Porque aquí tengo un sistema de 2 ecuaciones y 3 incógnitas. Entonces me falta el nodo B3, ¿no? Ahora me falta el nodo B3. Entonces cuando me vaya el nodo B3, voy a hacer el LICA en el nodo B3. ¿Sí? Voy a hacer el LICA en el nodo B3. Entonces, voy un poquito más por esa cosa. El LICA en el nodo B3. ¿Sí? El LICA en el nodo gris, en el nodo B3 o en el nodo gris, como lo quieran llamar. Yo lo dejo con color porque me parece muy bonito. Entonces vuelve y juega, ¿no? Acá yo conozco las direcciones, pero aquí yo no conozco. Entonces, bueno, listo, donde yo no conozco las direcciones las puedo suponer saliendo, ¿no? Sí, las puedo suponer saliendo. ¿Sí? Entonces, miren. Positivo aquí, positivo acá, ¿cierto? El negativo de acá azul y el negativo de aquí rojo. Y dice así. Veo por acá. Aquí como voy a favor de la corriente, positivo, todo bien. Aquí. Bueno, pongamos los nombres. Aquí sería B1. Aquí sería, perdón, aquí sería B3. Aquí sería el B1. Y aquí sería el B2. Ahora sí. B3 menos B1 dividido entre R1, ¿cierto? Más, ahora esa ya está, ahora me falta esa, más B3 menos B2, ¿cierto? Dividido entre R3. Y aquí voy en contra de la corriente, entonces sería menos I2. Y eso igual a 0. Y eso igual a 0. Donde I1 y 2 son conocidos, R1 y R3 son conocidos, ahora tengo un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? 3 ecuaciones con 3 incógnitas. 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Entonces, mire que B3 no necesariamente va a ser siempre negativo, ¿sí? B3 necesariamente va a ser negativo, es de donde usted lo vea, ¿sí? Es de donde usted lo vea. Entonces, aquí lo que nos queda es, vamos a organizar las 3 ecuaciones y vamos a armarlas y volver de manera matricial. Es decir, simplemente para calcular eso, ¿sí? Para calcular las incógnitas. Entonces, la ecuación 1, entonces me va a quedar, bueno, B1 factor de la ecuación 1, ¿no? B1 factor de 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Más 1 sobre R2, ¿cierto? Menos B2, ¿cierto? Menos B2 sobre R2, sobre 1 sobre R2, perdón. Y menos B3, ¿sí? Y menos B3 por 1 sobre R1 por 1 sobre R1, y eso va a ser igual a la corriente que va para el otro lado. Entonces simplemente lo que estoy haciendo es reorganizar las ecuaciones. Incluso le estoy dando el mismo color para darnos cuenta. La ecuación número de acá, bueno, menos B1 sobre R2 menos B1 sobre R2 más, o sea, para tener el mismo orden, ¿no? No, voy a tener el mismo orden. También tengo B2, entonces B2 me va a quedar factor de ¿quién? 1 sobre R3 más 1 sobre R2. 1 sobre R2, ¿sí? Más 1 sobre R3, ¿cierto? Y menos B3, que multiplica a 1 sobre R3. Y eso va a ser igual. Es decir, que esa positivo pasa para el otro lado, me queda menos I2. Y la tercera ecuación en gris, en el mismo orden, no arranco con B1. Entonces, menos B1, ¿cierto? Menos B1 sobre R1, menos B2, ¿cierto? Y entre sobre R3, y me queda más B3, que me da esto, 1 sobre R1 más 1 sobre R3.
perdón, más 1 sobre R3. Y eso me da igual a I2 menos I1. I2 menos I1. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo acá es que cogí las tres ecuaciones estas de acá y las organicé en un sistema de ecuaciones, ¿no? Ordenadito. Aquí los tenemos en desorden. Aquí las ordenamos en un sistema de ecuaciones y yo puedo pasar de aquí a ver una manera matricial, ¿no? De una manera matricial. Entonces, ese es el siguiente paso que vamos a hacer. Lo que voy a hacer ahorita simplemente es reescribir las ecuaciones, ¿sí? Entonces, ya sé que tengo tres ecuaciones. 1, 2, 3. Lo estoy yendo como un sistema de ecuaciones. Ahora, solo por practicidad, lo voy a volver una matriz, ¿sí? Una matriz. Entonces, eso es 1 sobre R1, ¿cierto? Más 1 sobre R2. Aquí tendría menos 1 sobre R2. Y aquí tendría menos 1 sobre R1, ¿cierto? Aquí yo tengo menos 1 sobre R2. Aquí tendría 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Son los cofactores. Menos 1 sobre R3, ¿cierto? Y la tercera fila tendría menos 1 sobre R1, menos 1 sobre R3, y 1 sobre R1, más 1 sobre R3. Eso de acá, pues, la tremenda matriz, ¿cierto? Multiplicado por el vector de tensiones, B1. Bueno, aquí tendríamos ese B1 que era el azul, ¿cierto? B2 que es el rojo y B3 que es el gris. Y eso tiene que ser igual al vector de corrientes. El vector de corrientes que nos dio, pues I1 menos I2 e I2 menos I3, I2 menos I1, aquí 3. Donde miren que esto de acá, pues, 1 sobre R, 1 sobre R, 1 sobre R, son conductancias, es una matriz de conductancia de 3 por 3. Multiplico por un vector de tensiones de 1 por 3. De 1 por 3. Y eso me va a dar un vector de corrientes de 1 por 3. Pero bueno, básicamente la solución de esa matriz, ¿cuál es? ¿Por qué G? Porque recuerden que G es el inverso de la resistencia, ¿sí? Conductancia, conductancia, conductancia. La solución de este sistema es, si ustedes lo meten en la calculadora, bueno, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Métanlo en la calculadora, ¿sí? Métanlo en la calculadora, pero según el formalismo matemático, simplemente usted dice que el vector de tensiones, el vector de tensiones le va a dar, pues, el G inverso por el I. El G inverso por el I. La inversa de esta matriz por el I. Para que la matriz sea invertible, ¿sí? Para que la matriz sea invertible, bueno, primero que sea una matriz cuadrada, es decir, de n por n, 3 por 3, 2 por 2, 4 por 4. Y para que G tenga inversa, ¿qué condición se tiene que cumplir? Mejor dicho, ¿cuánto es el determinante de la G inversa? ¿Cuánto tendría que ser? ¿Cuánto tendría que ser o qué se debe cumplir para que esto de acá tenga inversa y si tiene inversa poder solucionar ese problema? ¿El determinante sea diferente de 0? Muy bien, diferente de 0. Diferente de 0. Pero aquí hay un problema. Y ustedes si lo resuelven se van a dar cuenta. Resulta y pasa que esto acá que se llaman las filas, hay una combinación lineal entre ellas. Es decir, si yo sumo fila 1 con fila 2, si yo sumo esta fila más esta fila, me va a dar la fila 3. Me va a dar la fila 3. Y eso quiere decir que es linealmente dependiente. Es linealmente dependiente. O en español, que el determinante, o sea, el determinante de G me va a dar esto. Y entonces uno queda como que, bueno, si el determinante me da 0, quiere decir que esta vaina tiene infinitas soluciones, ¿no? Entonces ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Entonces, hicimos todo ese procedimiento y pasó que al parecer, el determinante no va a dar 0. Entonces, aquí se nos fue esto. Pues la solución para este problema, entonces, ¿cómo editamos esto? ¿Cómo se editamos esto? Pues simplemente vamos a asumir
el valor, vamos a asumir una tensión. Puede ser B1 o B2 o B3. Vamos a asumir el valor de una de ellas. ¿Y cuál va a ser? Esa tensión que usted va a asumir, que se llama el nodo de referencia. Por eso se llama la referencia. El que usted asume se llama el de referencia. Entonces el de referencia puede ser este o este o este. Y le vamos a poner un valor sencillito. 0 volts. 0 volts. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a asumir uno de los tres potenciales, uno de los tres nodos como nodo de referencia. Y eso quiere decir que yo voy aquí, le voy a poner un valor de 0. Y al poner un valor de 0, entonces tiene dos cosas. Primero, ya conozco el valor de uno de los potenciales. Ya conozco un valor de los potenciales. Puede ser cualquiera de los tres. Puede ser cualquiera de los tres. ¿Sí? Puede ser cualquiera de los tres. Segundo, se me reduce el sistema de ecuaciones. Ya no tendría que ver de 3 por 3, sino que ya tendré un sistema de 2 por 2. Porque, por ejemplo, si B3 es 0, por ejemplo, si B3 es 0 quiere decir que esta fila y esto de acá se me van y me va a quedar esto de acá. Si B2 es 0 quiere decir que si 2 es 0 quiere decir que esto y esto sea, bueno, lo voy a poner tira así. Lo que es de B2. Si es B1, perdón, si es B1, es decir, si es B1, entonces quitaría esto. Y si es B3, pues quitaría esto. Es decir, que esto quitaría el B3 en cada ecuación, ¿no? Quitaría, o sea, me quedaría una submatriz de 2 por 2 en cada caso, ¿sí? Me quedaría una submatriz de 2 por 2. Entonces, al usted quitar el B3, le va a quedar, por ejemplo, esta submatriz. A quitar el B2, pues le van a quedar esto, esto y eso. O para más pararme, le va a quedar un sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿no? Le va a quedar un sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿sí? Entonces, quiere decir que tiene que haber un nodo de referencia, ¿no? Tiene sentido que haya un nodo de referencia, porque recuerden que la diferencia potencial voy en un punto de menor potencial a mayor potencial. Y eso, ¿cómo lo representamos en el circuito? ¿Sí? Eso matemáticamente quiere decir que listo. Vamos a asumir uno de los nodos como 0. Vamos a subir uno de los nodos como 0 y nos quitamos ese problema de encima. Y entonces en el circuito, ¿cómo se reinterpreta eso? Entonces usted tiene tres versiones. Entonces, bueno, este circuito no es el adecuado. Usted tiene esas tres versiones para indicar lo siguiente. Hay un signito nuevo que les va a aparecer, que lo ven ahí, ¿cierto? ¿Sí ven el simbolito nuevo que hay ahí en el circuito? ¿Sí lo ven? Versión número 2. ¿Sí lo ven? Y versión número 3. Bueno, eso es una forma, ¿no? Eso es una forma. Hay otros que utilizan un 0, colocan un 0, pero bueno. Digamos, utilicemos esta que es la más clásica. Eso de acá, esos tres divos que tienen de diferente. O sea, esta información que usted pone acá, ¿qué quiere decir? Si usted puede asumir el de referencia el que quiera. Entonces, si pone eso de acá, ese simbolito de acá, ese signo de tierra, quiere decir que usted asumió ese de referencia. Entonces, quiere decir que aquí pueda poner 0 volts. Usted va a asumir ese el de referencia. Es decir, que aquí va a dar 0 volts. Ese es el de 0 volts. Usted puso que ese era el de referencia. Entonces, quiere decir que este es 0 volts. ¿Cierto? Entonces, quiere decir que aquí existe B1 y aquí existe B2. Cuando usted pone referencia, quiere decir que ahora existe B1 y ahora aquí existe B3. Y cuando usted pone esa referencia, quiere decir que ahora usted tiene B3 y aquí tiene B2. Pero ojo, 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 ojo. Voy a poner aquí algo para aquí prima. Y aquí, bueno, aquí no. Bueno. Ojo. Los potenciales no son absolutos. Los potenciales no son absolutos. Entonces, ¿qué quiere decir que los potenciales no son absolutos? Si usted pone este de referencia, voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo aquí. Usted puede tener que B1 le da, no sé, 9 volts. Ejemplo. Si a usted, por ejemplo, pone aquí este de referencia, aquí B1 le da otra cosa diferente. No sé, 5 volts. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí, si usted pone este de referencia, está diciendo que B1 es igual a 0. Son ejemplos que estoy poniendo así a la loca, ¿no? Eso va a también seguir una lógica, pero lo que quiero llegar a decirles es que los potenciales no son absolutos, pueden cambiar. Entonces uno dirá, no, pues entonces quiere decir que pues es un problema de muchas soluciones. No, lo que se va a mantener en el circuito es, por ejemplo, esto.
Si usted pone aquí la diferencia potencial B1, pero si usted pone aquí esa diferencia potencial, solamente voy a poner esto, que se llama B1, B1 menos B3, que sería B1 menos B3, que en ese caso sería igual a B1, ¿sí? Sería igual a B1 porque este es 0. Si usted pone aquí la diferencia de potencial, aquí pues B1 menos B3, ¿cierto? Sigue llamándose B1 menos B3. Y aquí se sigue llamando B1 menos B3. B1 menos B3. E incluso calcula una corriente acá. Voy a poner esa corriente en verde y en verde. No importa el nodo de referencia. No importa cuál es el nodo de referencia que usted ponga. Las tensiones en cada elemento, porque esto ya son tensiones, ¿no? Las tensiones en cada elemento y las corrientes van a mantener. Si aquí esa corriente le dio I, aquí también le va a volver ese mismo valor de I, aquí le va a volver ese mismo valor de I. No que aquí va a tener una I1 y una I2 y una I3, no. La corriente le da lo mismo. A pesar de que aquí B1 es un valor y B3 es un valor, aquí un B1 es un valor, B3 es otro valor y así. O sea, este B1 y B3 pueden cambiar dependiendo de la referencia. Aquí se sigue manteniendo. Eso voy a poner es un BX. Esa tensión BX o la tensión de R1, mejor, no sigue dándome lo mismo. Eso me sigue dando lo mismo. Ese valor no me va a cambiar. Es decir, si yo pongo esta referencia, yo pongo esa referencia, no me importa la referencia, que las tensiones de cada elemento y las corrientes de las ramas me van a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Me van a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Me van a dar exactamente lo mismo. Entonces, aquí lo importante es de esa técnica de nodos, para darle un orden, es que, bueno, primero, ustedes seleccionan un nodo de referencia, ¿sí? Ustedes seleccionan un nodo de referencia, porque si usted no selecciona un nodo de referencia, la otra es el problema. La otra es el problema. Entonces, para evitar ese problema, usted coge una referencia y esa referencia usted ya sabe que es, póngale 0. No se complica la vida poniéndole otros valores, no, póngale 0. Póngale 0, ¿sí? Póngale 0. ¿Sí? Póngale 0. Pongo el de referencia y arme las ecuaciones y ahí soluciona el problema. Y no importa cuál va a ser la referencia, que hará lo mismo, ¿sí? Que hará lo mismo. Y estos potenciales, entonces, este potencial azul está medido con respecto a referencia y este rojo está medido con respecto a referencia. Es decir, que este es positivo, ¿sí? Si yo puse este positivo, aquí hay una diferencia potencial. Si es el positivo, el menos lo estaría viendo acá, ¿no? Efectivamente, ¿cierto? El menos lo estaría viendo acá ahora, porque ese es el negativo o también le pueden poner un menos. 0 volts o menos, que es lo mismo. Potencialmente, si ese es positivo, su negativo pues va con respecto al de referencia, ¿sí? Ese positivo azul y ese negativo respecto a referencia. Si este es el positivo, de ese no, su negativo está con respecto a referencia. Entonces, si su positivo es este, de acá su negativo es ahora con respecto a la referencia. Y por último, si este es el positivo, su negativo ahora estaría con respecto a referencia, esta tensión. Y esta tensión positiva acá, su negativa va a estar con respecto a esta referencia. ¿Sí? Siempre la referencia va a ser única, ¿sí? O sea, todo eso, todos van a tener, no quiere decir que si aquí es más, si aquí yo tengo más menos, o sea, más menos, aquí voy a dar menos más, no, siempre la referencia es lo mismo. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, la próxima clase, pues vamos a continuar estudiando muy bien esto. Entonces, la conclusión de la técnica de nodo es, listo. Es una técnica que a mí me permite estudiar todo el circuito y está fundamentada por ley de corriente de Kirchhoff, ¿sí? Y me permite hacer ley de corriente de Kirchhoff por todo el circuito. Con esa ley de corriente de Kirchhoff, armo un sistema de ecuaciones, pero antes de armar las ecuaciones, yo pongo una de referencia, armo la ley de corriente de Kirchhoff y obtengo como solución todas las tensiones del circuito. O sea, tengo todas las tensiones del circuito. Y con tener tengo todas las tensiones, todas las tensiones del circuito, y con eso yo puedo empezar a solucionar problemas que me pidan por ahí. Para que de pronto sepa con cuál eliminar, mire, B1, B2, no, con el mismo color, B1 y B1, B2 con B2, ¿cierto? Y B3 con B3. Ahora sí. Si quiere eliminar B3, entonces elimina eso y elimina eso, ¿sí ve?
elimina donde están los B3. Si quiere eliminar B1, pues elimina los azules, ¿no? ¿Sí? Elimina los azules. Elimina los azules, ¿sí? Si quiere eliminar B2, elimina los rojos. ¿Sí? Donde está B2 en columna y en fila. Donde está esta en fila y en columna. Y esta en fila y en columna. Claro para todos, ahora sí.